Que el Señor les bendiga, hermanos. Estamos contentos, estamos gozosos y no hay una manera que podamos expresar el gozo que tenemos por hacer memoria y recordatorio de lo que el domingo de resurrección significa para nosotros, los hijos de Dios, no solamente cada año, pero creo que diariamente. Nosotros somos una prueba. Cada iglesia verdadera en donde se adora el nombre del Señor y en donde se predica la palabra con el objetivo de buscar y conocer a su Dios, es el resultado de lo que se logró en la cruz, pero que fue sellado y confirmado a través de la resurrección de Jesucristo, el Hijo de Dios. Romanos 1 al 7 habla de eso, que aquel hijo de David, quien es también hijo de Dios, fue resucitado con poder. Y a través de esa resurrección, él fue ¿qué? Confirmado. Fue declarado, dice Romanos, hijo de Dios con poder. Si quedaba alguna duda al mundo judío, romano y griego de quién era ese hombre, la resurrección de entre los muertos declaró con poder: este es el Hijo de Dios. Y así que nosotros podemos decir: gloria a Dios por su misericordia y por lo que se logró en la cruz del Calvario. Hermanos, ¿y quién es suficiente para hablar de estas cosas? Hablar de la encarnación del Hijo de Dios. Hablar de la humillación y la muerte del Hijo de Dios. Y hablar de la maravillosa resurrección del Hijo de Dios. Pero en medio de todo eso, saber que ahí sucedió algo que nuestra mente jamás podrá comprender, su misterio totalmente. Algo que es ignorado en muchas de las predicaciones del Evangelio que hoy en día se predica. Y es que Dios, a través de su Hijo, quitó el pecado de aquellos que creen en Él, que se arrepienten de sus pecados, que creen en la persona de aquel que fue clavado en una cruz. Pero quitar ese pecado no fue cosa fácil, tampoco fue una cosa humana. Solamente pudo ser una obra divina. Hoy quisiera que usted habla conmigo el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 29. Y permítame hacer una oración antes de proseguir, y vamos a pedir la bendición del Señor para este mensaje, y que sea Él el que dirige tanto mis palabras como también su atención. Gracias, Santo Padre. En este día te damos, como siempre, gracias. Venimos a reunirnos para adorarte, para proclamar, Señor, la verdad del Evangelio, que los pecados
de aquellos que confían en ti han sido completamente perdonados por la obra de tu Hijo amado en la cruz, en donde Él llevó nuestras culpas y nuestras iniquidades, en donde Él pagó, nos rescató, en donde Él recibió el castigo que merecíamos cada uno de nosotros. Y por asombroso que eso pueda ser, Padre Santo, no podría haber sido de otra manera. No existía ni podrá existir un hombre con tal valor como tu Hijo, quien pudiera hacer ese sacrificio suficiente para redimir a hombres y mujeres tan malvados, tan extraviados de la perdición, de la condenación eterna. Por eso este día no nos queda, Señor, más que cantarte, darte gracias, adorarte, Señor, y proclamar, Señor, que te amamos y que creemos en este evangelio poderoso, el cual nos ha redimido de nuestra maldad y nuestros pecados. Y sabemos que cada reunión, domingo a domingo, no es cualquier reunión, sino es una reunión en donde proclamamos eso, Señor, tu evangelio. Gracias, Padre, en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Bien, el mensaje de hoy lo he titulado Maldición, sustitución. Y el texto, como les dije, es Juan 1:29. Vamos a dar lectura a este texto que está al inicio del evangelio de Juan el apóstol. Ese evangelio que fue escrito con el fin de demostrar que Jesucristo es Dios y que todo aquel que lee el evangelio de Juan crea en él. El fin del evangelio de Juan es, y por decirlo así, el propósito del libro es para que todos crean. Y encontramos este texto, capítulo 1, versículo 9, y leemos lo que las Santas Escrituras nos dicen acerca de Jesús, quien aquí también se le da el sustantivo de el Cordero de Dios. Y dice el versículo: al día siguiente vio a Jesús que venía hacia él. Eso era Juan el Bautista, quien estaba en su ministerio, aquel heraldo que había venido anunciando la llegada del Mesías. Él estaba haciendo su ministerio, estaba bautizando, cuando de repente dice Juan el apóstol en su escrito que Juan el Bautista vio que Jesús venía hacia él y dijo unas palabras tan profundas y tan importantes para aquellos tiempos como para nosotros el día de hoy. Las palabras que salieron de Juan el Bautista fue con un exclamativo. Aquí en las versiones de la Biblia no lo podemos ver, pero ese he aquí es un imperativo, es una interjección. Está proclamando Juan el Bautista al ver a Jesús venir. Él declara: he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. He ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Esa
segunda parte del versículo 29, encontramos esa declaración tan potente acerca de la persona y obra de Jesús. Es una declaración potente por lo que dice, que quizás en una lectura superficial no lo podríamos captar. Lo podemos ver porque aquí nos habla por lo menos tres verdades, lo cual son verdades del Evangelio. Permítame que le explique. En este texto, el apóstol Juan nos revela estas verdades del Evangelio. Número 1, él nos dice acá que Dios posee la única y potente solución para los problemas o el problema más grande de la humanidad, el pecado. ¿Por qué? Dice ahí el cordero, no un cordero independiente del Padre, no un cordero independiente de Dios, fuera del plan de Dios, sino dice, he ahí el cordero de Dios. Dios posee a este cordero, quien es la única solución para el hombre. Segundo, vemos que el hombre posee algo también en este texto, pero lo que posee no es al Cordero de Dios, sino lo que este hombre o la humanidad posee, para estar bien de acuerdo con el contexto, es que el pecado. Está asumido ahí implícitamente que si ese cordero quita el pecado es porque el mundo tiene pecado. Pero hay una palabra que es un verbo que está entre medio del cordero y del pecado del mundo, y es esa palabra quita, que es todo para nosotros los creyentes. Hay una realidad de que está el Dios justo, santo y perfecto, que tiene su cordero, y la realidad, el hombre está en pecado, pero en la obra del Evangelio y lo que sucedió en la cruz, nos cuenta cómo este Hijo de Dios quitó el pecado de aquellos que creen en Él como el Hijo de Dios. El mundo posee su pecado, pero Dios posee su cordero, y a través de su cordero quita el pecado de quienes creen en fe en Él. Pero hablar de pecado es hablar de maldición. Maldición, condenación. Y en la obra de la cruz sucedió la sustitución, el intercambio. Del justo por los injustos, del santo por los pecadores.
Y ahí lo que sucedió fue la remisión. En realidad podríamos parafrasear esa palabra, quitar, como remisión. Pero quisiera hablarles un poco para que entendamos verdaderamente lo que ocurrió en la cruz del Calvario. El texto de Juan nos habla de esa verdad, de que el Cordero de Dios, y ese lenguaje es bien importante, el Cordero, no dice el hombre de Dios, el Cordero de Dios es bien importante, y nos dice que ese Cordero quita el pecado, asumiendo que el pecado el mundo tiene pecado o está en pecado correctamente. El lenguaje mismo de estos versos nos lleva a mirar hacia atrás. El sustantivo Cordero nos ayuda a entender qué era lo que Juan el Bautista estaba pensando cuando dijo: he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este lenguaje que nos lleva definitivamente al Antiguo Testamento tiene que ver con el sistema de sacrificio de los judíos por los pecados del pueblo de Dios. Pero para entender mejor por qué eran necesarios los sacrificios por los pecados, es necesario recordar que Israel, después de haber sido liberado de la esclavitud en Egipto, Dios los santificó. Él les dio su ley y les dio un pacto. Un pacto el cual ellos tenían que guardar. Podemos ver esto en Éxodo. Puede abrir la escritura conmigo, que es bien importante que veamos. Éxodo 19, 5 al 6. ¿Lo tiene? Éxodo 5:6, después de que Dios ha liberado con poder a Israel, a los israelitas de la esclavitud en Egipto, ahora los ha santificado, los ha apartado para ser su pueblo, y ahora les da este pacto, y dice en el versículo 5: y ahora pues, si en verdad es mi pacto, escuche, seréis mi especial tesoro entre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Es interesante que Dios les promete y les da una condición. Ahora le dice: ahora pues. No fueron llamados o rescatados para caminar ahora solos, sino que ahora son un pueblo que le pertenece a Dios mismo. Y Él les dice: ahora hay una condición. Ahora, si en verdad escucháis mi voz y guardáis mi pacto. Su hermano Laureano nos hablaba de los pactos diferentes que hizo Dios. Este pacto se refiere al pacto de Dios con la nación de Israel, no a los anteriores. Este pacto es después de la liberación de Egipto. Pero mi enfoque es que les dice: seréis mi especial tesoro entre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Verso 6: y vosotros seréis para mí un reino de sacerdotes y una nación santa. Procede en el capítulo 20 y les da la ley, les da sus mandamientos y sus estatutos. Ese pacto lo conocemos como el pacto mosaico. También se conoce como un pacto condicional. ¿Entiende por qué se llama un pacto condicional? Porque el pacto abrahámico era un pacto incondicional.
La manera de explicar eso es que Dios hizo un pacto con Abraham, pero no le exigió ningún requerimiento. Ese pacto se iba a mantener solamente en Dios y no había ninguna condición para que Abraham cumpliera ese pacto, pero el pacto mosaico o el pacto en el Sinaí era un pacto condicional. ¿Por qué? Porque Dios le dijo a su pueblo, para que yo esté siempre con ustedes y los bendiga, ustedes tienen que hacer y cumplir mi pacto. El lugar más notable en las Escrituras en donde se define cuáles son las bendiciones de guardar el pacto y al mismo tiempo cuáles son las consecuencias de violar el pacto. Una manera de decir eso, cuáles son las consecuencias de la obediencia a Dios en cuanto a sus mandamientos y cuáles son las consecuencias en cuanto a la desobediencia. Puede ir conmigo a Deuteronomio 28:1-6. Hermano, estas bendiciones a la desobediencia como las maldiciones a la desobediencia es algo a lo cual todos los escritos, tanto los libros históricos, escuche, aparte de los 5 libros de la Torah, los 5 primeros libros de la Biblia, es algo a lo que siempre regresan todos los profetas, los escritores bíblicos, recordando que la causa de la desgracia del pueblo de Israel es por la falta de ellos en no guardar el pacto y que no tuvieron en cuenta la advertencia de Dios acerca de las bendiciones de guardar el pacto o las maldiciones de guardar el pacto. No hay otro sistema de valores en la Biblia a lo cual regresen los escritores y los profetas. Es a esto. Deuteronomio 28:1-6 dice: y sucederá que si obedeces diligentemente al Señor tu Dios, cuidando de cumplir todos los mandamientos que yo te mando hoy, el Señor tu Dios te pondrá en alto sobre todas las naciones de la tierra. 1. Y todas las bendiciones vendrán sobre ti y te alcanzarán. Y si obedeceres al Señor tu Dios, bendito serás en la ciudad y bendito serás en el campo. Bendito el fruto de tu vientre, el fruto de tu suelo, el fruto de tu ganado, el aumento de tus vacas y las crías de tus ovejas. Bendita será tu canasta y tu arteza. Bendito serás cuando entres y bendito serás cuando salgas. Las bendiciones de guardar el pacto. Éxodo 19, ahora pues, y si guardaras mis mandamientos, seréis para mí mi pueblo, mi especial tesoro. Pero no podemos saltar o ignorar que también ese pacto tiene las condiciones de que si no se guarda, habrán consecuencias, habrá maldición. Versículos 15 y 19 en ese mismo capítulo 28 lee de la siguiente manera: pero sucederá que si no obedeces al Señor tu Dios, guardando todos sus mandamientos y estatutos que te ordeno hoy, vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán. Maldito serás en la ciudad y maldito serás en el campo. Maldita será tu canasta y tu arteza, maldito el fruto de tu vientre y el producto de tu suelo, el aumento de tu ganado y las crías de tu rebaño. Maldito serás cuando entres y maldito serás cuando salgas. Esta advertencia de la palabra de Dios
nos ayuda a entender cómo era que los judíos entendían las bendiciones y también cómo era que entendían las maldiciones. Y hay algo que podemos ver acá que está implícito, amados hermanos, es de que la obediencia, escuche, olvidémonos de las bendiciones materiales, pero las bendiciones materiales y las bendiciones, escuche, espirituales significan la presencia y la comunión de Dios con su pueblo. Porque se puede tener todas esas cosas, escuche, como hay muchos pecadores en este mundo que tienen dinero y tienen salud, pero no tienen a Dios, eso no significa nada. Pero para el pueblo de Dios, la presencia de esas bendiciones, de la seguridad, de la abundancia, de la prosperidad, para el pueblo de Dios, ellos lo entendían como la presencia misma de Dios con ellos, comunión con Dios. Y de igual modo, la presencia de la maldición, la escasez, la enfermedad y la muerte, para ellos no era otra cosa sino la ausencia de Dios, la no comunión con Dios. Números 6, 22 al 26, puede ir conmigo. Encontramos una manera preciosa en cómo habla y expresa esta verdad de la bendición y cómo la miraba y la entendía el pueblo de Dios. Números 6, 22 al 26. Leo y dice: entonces habló el Señor a Moisés diciendo: habla a Aarón y a sus hijos y diles: así bendeciréis a los hijos de Israel. Les diréis: el Señor te bendiga y te guarde. El Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. El Señor alce su rostro. El Señor alce sobre ti su rostro y te dé paz. Así invocaréis mi nombre sobre los hijos de Israel y los bendeciré. Eso era la bendición de Dios, el resplandor de Dios en el rostro de sus hijos. La gloria de Dios en medio de su pueblo. R.C. Sproul dice lo siguiente con respecto a este tema, y él dice: el concepto de bienaventuranza en el Antiguo Testamento se entendía en términos de la cercanía, la proximidad y la presencia de Dios. Sigue diciendo: por el contrario, la maldición del pacto era ser apartado de la presencia de Dios para no ver nunca la luz de su rostro, para ser arrojado a las tinieblas. Para ser arrojado a las tinieblas de afuera. Así entendía el judío la maldición: ser arrojado afuera, ser abandonado. La razón por la que era necesario un Cordero de Dios era por la enemistad entre los hombres y Dios. Habacuc 1:13, un texto conocido por nosotros, dice: muy limpios son tus ojos para mirar el mal y no puedes contemplar la opresión.
El pecado causa que el Señor aleje su rostro, que no tenga comunión. Separación. Eso es maldición y en realidad la condenación eterna es esa separación eterna con Dios. El pecado entonces tiene como consecuencia la separación con Dios, la ausencia de las bendiciones y que la ausencia de las bendiciones, sino, ¿qué es eso? Sino el abandono de Dios mismo. El pecado causa el abandono de Dios mismo porque Él es santo y puro. El pecado causa la no comunión, causa separación con los pecadores. Y no es una separación cualquiera, o no es una comunión cualquiera, sino es una separación y la no comunión con el Dios Santo. ¿Se recuerda lo que dijo Juan? El apóstol dijo: he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. De acuerdo a la ley y en el sistema sacrificial de los judíos, tenían que sacrificar animales para la expiación por los pecados. Y los machos cabríos que sacrificaban los judíos, por decirlo así, eran machos cabríos de hombre. Eran o limpiar el pecado de una vez y definitivamente. Solamente estaban instituidos para direccionar como una figura o un tipo del verdadero sacrificio que un día llegaría, el cual no sería un animal, un cordero. Eso sería el Cordero de Dios, que quitaría el pecado de una vez y para siempre. Pero escuche lo que Levíticos 16, puede ir conmigo a Levíticos 16. Levíticos 16, 9. Aquí hay unos mandamientos y órdenes a Moisés en cuanto a el día de la expiación. Y quiero que veamos 4 versículos, lo que habla acá, y dice, versículo 9, dice: Aarón ofrecerá macho cabrío sobre el cual haya caído la suerte para el Señor, haciéndolo ofrenda por el pecado. Pero el macho cabrío sobre el cual cayó la suerte para el macho cabrío expiatorio será presentado vivo delante del Señor para hacer expiación sobre él, para enviarlo como macho cabrío expiatorio al desierto. En otras palabras, el sacerdote tenía que hacer un sacrificio por él, pero tenía que hacer otro sacrificio, el cual Dios le estaba mandando, el cual iba a ser un macho cabrío, en el cual simbólicamente se le transferían los pecados y tenía que ser enviado al desierto. Con eso hablando del destierro y de la no comunión con el pueblo. Versículo 21, ahí mismo. Después Aarón pondrá ambas manos sobre la cabeza del macho cabrío y confesará, escucha el lenguaje, y confesará sobre él todas las iniquidades de los hijos de Israel.
y todas sus transgresiones, todos sus pecados, y poniéndolos sobre la cabeza del macho cabrío, lo enviará al desierto por medio de un hombre preparado para esto. Afuera, la ejecución del Cordero de Dios fue afuera de la ciudad de Jerusalén, en el Gólgota. Fue ahí donde el Cordero de Dios fue expulsado, donde de acuerdo a la profecía en el Salmo 22, Jesús cayó en manos de perros, verdugos. Hermano, esos textos en Levítico 19, 9, 10 y 21 nos apuntan a algo tan sorprendente que sucedió en la cruz del Calvario con el Cordero de Dios. Cristo en la cruz del Calvario, como dice 2 de Corintios 5:21, se hizo pecado. La maldición cayó sobre él. Para que la bendición cayera sobre nosotros. Y aquellos que estaban alejados, excluidos, que es lo que dice Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron, todos están destituidos de la gloria de Dios. No pueden tener comunión. Jesucristo en la cruz del Calvario experimentó eso. ¿Qué más queda después de la separación? Sino desolación, juicio y muerte. Eso es lo que Cristo experimentó en la cruz del Calvario. Por todos aquellos que creen en Él y que creen que Él es el Hijo de Dios. Isaías tiene un vocabulario tremendo para darnos una imagen de lo que esto significa, pero antes de llegar ahí, es ahí, amados hermanos, el hombre estaba separado o está separado y no tiene comunión con Dios. Y un día sentirá el peso de esa separación y del castigo de Dios en su vida si no procede al arrepentimiento. Hoy puede caminar por las calles, gozar una bebida, gozar un alimento, moverse con fortaleza y vigorosidad, pero llegará un día en donde se presentará delante de Dios. Y como dice un comentarista, o llegará delante de Dios con su propia justicia o con la justicia del Hijo de Dios.
Ahora, sustitución. Mateo 27:46, puede abrir conmigo. En el relato de la crucifixión de Jesús, Mateo narra una de las últimas palabras de Jesús antes de morir. Y él exclamó en el 27:46, Eli, Eli, lema sabactani. Esto es, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Entendiendo el contexto de lo que significa la desobediencia y el pecado de los hombres, que significa separación con Dios, al momento en que Cristo cargó, tomó los pecados del mundo, no hubo comunión con el Padre. Como dice John MacArthur en una manera elocuente, mejor de lo que lo puedo decir yo, él dice: en este singular y extraño milagro, Jesús clamaba angustiado por la separación que ahora experimentaba de su Padre Celestial por primera y única vez en toda la eternidad. En realidad eso es incomprensible. Es la única vez en la que tenemos registro de que Jesús no se dirigió a Dios como Padre, sino como Dios mío. Debido a que el Hijo había tomado el pecado sobre sí mismo, el Padre le dio la espalda. Este misterio es tan grande e imponderable, dice él, que no es de extrañar que se diga de Martín Lutero que se recluyó durante mucho tiempo tratando de entenderlo y salió tan confundido como cuando empezó. De alguna manera o por algún medio, en los secretos de la soberanía y omnipotencia divina, el Dios hombre fue separado de Dios por un breve tiempo en el Calvario, mientras la furia y la ira del Padre se derramaba sobre el Hijo sin pecado, quien es incomparable. La gracia se hizo pecado para que los que creen en Él reciban esa gracia. ¿Por qué era necesaria la sustitución entonces? Bueno, no había nadie que tenga el valor suficiente y exacto para poder soportar y pagar por los pecados del mundo. Como dice Juan 1:29. ¿Sabe qué? ¿Por qué era necesaria? Porque solamente la obra de Cristo en la cruz del Calvario podría salvar al hombre. Juan 1:29 dice que he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Mateo 1:21 dice que Él vino para salvar a su pueblo de sus pecados. Primera de Tesalonicenses 1:10. Escuche lo que dice. Y esperar de los cielos a su Hijo,
el cual resucitó de entre los muertos, es decir, a Jesús, que nos libra ¿de qué? De la ira venidera. Por eso era necesaria la sustitución. Porque Dios ha librado a todo aquel que cree en el nombre de su Hijo. Lo ha librado de la ira venidera, que es un hecho. El juicio de Dios caerá sobre este mundo. Y Dios, en su amor y su misericordia, proveyó un sacrificio perfecto en el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, para que aquellos que creen en Él, sus hijos, en el día del juicio ya no sean expuestos a esa ira venidera. Pero aquellos que rechazan el nombre de Jesús, que rechazan el sacrificio de Jesús, como dice Romanos 2, ¿verdad? Están expuestos a la ira. Ahora, hablar de ser salvos de la ira de Dios, vienen a nuestra mente dos palabras que casi no las usamos mucho, pero es expiación y propiciación. Quiero leerles esta definición de esto. Dice el autor: pensemos entonces en lo que significa estas palabras, comenzando con la palabra expiación. El prefijo ex significa fuera de o de, por lo que la expiación tiene que ver con quitar algo. En términos bíblicos, tiene que ver con quitar la culpa mediante el pago de una pena o el ofrecimiento de una expiación. En otras palabras, es ofrecer un pago por algo para que la culpa sea quitada. Eso es expiación. Sigue diciendo él: por el contrario, la propiciación tiene que ver con el objeto de la expiación. El prefijo pro en propiciación significa por lo que la propiciación produce un cambio en la actitud de Dios para que Él pase de estar enemistado con nosotros a estar en favor de nosotros. A través del progreso de la propiciación somos restaurados a la comunión y el favor con Dios. En un sentido, la propiciación tiene que ver con el apaciguamiento de Dios, una palabra que no a muchos les gusta. Con aplacar a Dios y la ira de Dios. Eso fue lo que sucedió exactamente en la cruz del Calvario. Ese sacrificio valoroso del Hijo de Dios, donde el Hijo de Dios fue separado, el Dios hombre fue separado por primera vez y única vez de esa comunión eterna con Dios, y esa angustia le hizo proclamar: Elí, Elí, lama sabactani. ¿Por qué, Dios mío, por qué me has abandonado? Para que se lograra esta transacción. La vida de Cristo ahí fue un pago, y un pago tan excelente y suficiente para aplacar la ira de Dios. En tiempos antiguos,
cuando un rey hacía guerra, un rey poderoso hacía guerra con otros reyes menores y más débiles que él, el rey menor se ingeniaba y decía: ¿de qué manera apaciguaré a este enemigo mío? Le enviaré tesoros. Y en la historia, la Biblia está llena de esos relatos. Pero uno de los más excelentes que podemos ver, lo podemos ver para que entendamos una idea de lo que es apaciguar a un enemigo furioso que quiere cobrarse la deuda. Génesis 32, vaya conmigo, vamos a irnos enfocando al final. Voy a leer unos cuantos versos, usted me puede seguir. Quizás todos los versículos del 1 hasta el 20. Este es el relato de la historia de Jacob cuando teme encontrarse con su hermano Esaú, a quien él temía. Escuche que dice en el versículo 1: y cuando Jacob siguió su camino, los ángeles de Dios le salieron al encuentro, y al verlos Jacob le dijo: este es el campamento de Dios. Por eso puso a aquel lugar el nombre de Mahanaim. Entonces Jacob envió mensajeros delante de sí a su hermano Esaú a la tierra de Seir, porque ya Jacob ya había dejado a Labán, él ya iba hacia donde estaba Esaú, la región de Edom. Versículo 4: y les dio órdenes diciendo: así diréis a mi señor Esaú: así dice tu siervo, he morado con Labán y allí me he quedado hasta ahora. Tengo bueyes, asnos y rebaños, siervos y siervas, y envío a avisar a mi señor para hallar gracia ante sus ojos. Él estaba preparando el camino, él no quería ser destruido por su hermano Esaú. Y los mensajeros regresaron a Jacob diciendo: fuimos a tu hermano Esaú, y él también viene a tu encuentro con 400 hombres con él. ¿Por qué temía Jacob? ¿Se recuerda el relato de la usurpación y la primogenitura y el engaño de Jacob a Esaú? Y cómo lloró amargamente Esaú. Y ahora Jacob tiene miedo. Y dice, los siervos le dicen: vienen al encuentro 400 hombres con él. Entonces Jacob reacciona, y dice el versículo 7: entonces Jacob tuvo mucho temor y se angustió y dividió a la gente que estaba con él y las ovejas, las vacas y los camellos en 2 campamentos, y dijo: si Esaú viene a un campamento y lo ataca, entonces el campamento que queda escapará. Y dijo Jacob: oh Dios de mi padre Abraham, empieza a clamar a Dios: oh Dios de mi padre Abraham y Dios de mi padre Isaac, oh Señor, que me dijiste: vuelve a tu tierra y a tus familias y yo te prosperaré. Y como preguntando: ¿y ahora qué pasa? Indigno soy, versículo 10, de toda misericordia y de toda fidelidad, que has mostrado a tu siervo, pues con solo mi cayado crucé este Jordán y ahora he llegado a tener 2 campamentos. Era rico. Líbrame, te ruego, de la mano de mi hermano, de la mano de Esaú, porque yo le tengo miedo, no sea que venga, me hiera a mí y a las madres de los hijos. Y tú dijiste: de cierto te tendencia como la arena del mar, que no se pueda contar por su gran cantidad. Versículo 13: y pasó la noche ahí, entonces de lo que tenía consigo escogió. Escuche lo que hace Jacob: un presente para su hermano Esaú, 200 cabras y 20 machos cabríos y 200 ovejas y 20 cuernos y 30 camellos.
camellas criando con sus crías, y 40 vacas y 10 novillos y 20 asnas y 10 asnos. O sea, le estaba mandando una ofrenda de valor. Versículo 16 dice que la entregó a sus siervos y sus siervos salen adelante. El versículo 17, llegan estos hombres y cuando le dice, él les ordenó diciendo: cuando mi hermano Esaú te encuentre y te pregunte diciendo: ¿de quién eres y de dónde vas? ¿Y de quién son estos animales que van delante de ti? Entonces te responderás: son de tu siervo Jacob. Es un presente enviado a mi señor Esaú, y he aquí, él también viene detrás de nosotros. Ordenó al segundo y al tercero lo mismo. Y les dice en la segunda parte del 19: de esta manera hablaréis a Esaú cuando lo encuentren. Y aquí encontramos el verso que buscaba, el verso 20. Y diréis: he aquí tu siervo Jacob también viene detrás de nosotros. Pues dijo: lo apaciguaré con el presente que va delante de mí, y después veré su rostro, quizás me acepte. Eso fue verdaderamente lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario. Ofrecer el más grande y precioso y valoroso sacrificio, no por sus pecados, sino por los pecados de otros, no por su culpa, sino por la culpa de otros. ¿Para qué? Para apaciguar al Dios Santo. He ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Isaías 53 nos habla y nos da una imagen clara de lo que Cristo hizo por nosotros. Cerramos con ese texto y Juan 19:30. Isaías 53. Versículo 4 en adelante vamos a leer. Ciertamente Él llevó nuestras enfermedades y cargó con nuestros dolores. Con todos nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y afligido. Mas Él fue herido por nuestras transgresiones y molido por nuestras iniquidades. Escucha esta palabra, dice: el castigo por nuestra paz cayó sobre Él. El castigo de nuestras iniquidades y de nuestros pecados cayó sobre Él. Y por sus heridas hemos sido sanados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, nos apartamos cada cual por su camino, pero el Señor hizo que cayera sobre Él la iniquidad de todos nosotros. Versículo 7: fue oprimido y afligido, pero no abrió su boca. Como cordero, pues Él que es llevado al matadero, y como oveja que ante sus trasquiladores permanece muda, Él no abrió su boca. Por opresión y juicio fue quitado. Y en cuanto a su generación, ¿quién tuvo en cuenta que Él fuera cortado de la tierra de los vivientes por la transgresión de mi pueblo? A quien correspondía ¿qué? La herida. Eso es lo que tenía Juan, el apóstol. He ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Pero no lo quitó
a precio barato, sino con un alto muy grande, un precio muy grande. La sangre de su Hijo derramada en la cruz del Calvario. Escuche, amado hermano, en la cruz del Calvario no fueron los latigazos, el temor y la angustia de Cristo. No fue la sed, no fue la asfixia, no fueron los clavos en sus manos y en sus pies, no fue la lanza en su costado, sino fue la separación y la comunión con Dios lo que angustiaba a Jesús. El precio fue mucho. Versículo 9 de Isaías 53 dice: se dispuso con los impíos su sepultura, pero con el rico fue en su muerte, aunque no había hecho violencia ni había engañado en su boca. 10. Pero quiso el Señor quebrantarle, sometiéndolo a padecimiento, cuando Él se entregue a sí mismo como ofrenda de expiación. Y este verso termina donde nosotros terminamos: pero verá su descendencia. El resultado, amado hermano, fue la remisión de los pecados y el levantamiento de un pueblo, de una descendencia en Cristo Jesús. Aquellos que creen en su nombre. Aquellos que han confiado en ese sacrificio por el pecado. La pregunta sería, después de entender de que no hay una forma de apaciguar a Dios y que estando en pecado estamos en enemistad con Dios, Dios castigará el pecado del hombre un día en su juicio venidero. La pregunta es, ¿enfrentaremos a Dios en ese día dando gracias, gozosos y exaltándonos por haber escogido y de haber reconocido a su Hijo como nuestro único Salvador, por quien tenemos comunión y no separación con el Padre? ¿O llegaremos en separación y con nuestra propia justicia para ser objetos del castigo eterno y la condenación eterna de Dios por causa del pecado? No hay otro camino. O me presento con la justicia de Cristo, que es la perfecta y poderosa, o me presento con mis justicias. El hombre quisiera pensar de que después de la muerte todo se acaba, pero después de la muerte es donde todo comienza. Damos gracias al Señor. Gracias, Padre, por este día maravilloso, en el cual recordamos, Señor, ese gran sacrificio, Señor, que tuvo un costo tan grande, Señor, que fue la separación, Señor, y la no comunión con tu Hijo por un tiempo, por causa de nuestras maldades y nuestros pecados. Era necesario ese cordero, un cordero presentado por hombres, sino un cordero presentado por Dios, que verdaderamente quita el pecado en medio y trae a comunión al hombre que antes se estaba separado. Lo trae a comunión plena, ser expuesto a las bendiciones.
Gracias por ese sacrificio en la cruz. Gracias, Señor, por la gloria en la cruz. Porque fue ahí, Señor, donde se logró todo esto. Ese Cordero fue eficaz, Señor, en quitar los pecados de aquellos que creen en Él, en la cruz del mundo, en la cruz de Cristo. El mundo tiene sus pecados, pero Dios tiene su Cordero, por quien quita los pecados del mundo. Gracias, Padre. Gracias, Señor. En el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén.